Está en línea una profesora de Ciencias de la Educación, es especialista en metodología de la investigación y estudios de género, sexualidad y pedagogía. Bien. Es docente, es investigadora, es extensionista feminista de la Universidad Nacional Litoral y es además docente universitaria de las cátedras Sexualidad y Educación en los institutos de formación docente de la provincia de Santa Fe. ¿Tá? Bien. Ni más ni menos. Pequeño Así que, digamos, pequeño currículum, pequeña tarjeta de presentación para hablar. Una autoridad, preferiría decir. Fernanda Pagura está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Connie, ¿cómo están? Buen día a todos. Bien, a todos. Qué difícil es eso. Vamos a empezar en la radio también, ¿no? A discutir acerca del sexismo en el lenguaje, así que está bueno. Genial. Instalamos otra discusión, porque veo que venís así como instalando agenda. No, pero escucha, yo de verdad, ¿no te pareció? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿No te pareció que, digamos, terminó siendo un escándalo superficial y que nadie entiende nada del tema de si estaba bien comprar o no, si eso sirve o no sirve? ¿Qué te pasó cuando lo abordaste al tema desde la mera comunicación de los medios? Sí, mira, yo me estoy tratando de preservar, ¿no? Porque, bueno, estuve también escuchándote en la charla con Marta. Me estoy tratando de preservar, digo, de la excesiva escucha mediática y mucho más aún de los grupos de WhatsApp. Claro. Porque, bueno, viste que son así como un espacio en donde hay que hacer, digo, una tesis doctoral de análisis de lo que ocurre en esos grupos. Pero lo cierto es que, bueno, traté de escuchar por dónde iba la discusión y después ya, ya dejé de escuchar, Connie. Pero vos me decís cómo lo recepcioné, si querés. Sí. Al principio me reí, dije, no puede ser que estemos discutiendo estas cosas, y después empecé a prestar atención en relación a qué cosas se decían acerca del tema. Y es ahí donde me parece que está bueno plantear las preguntas desde otro lugar, digo. Bueno, va a ser un poco metafórico, ¿no? Pero pensando esto de la compra de los penes como una punta del iceberg. Claro, bueno, está bien, es una buena figura, Claro, figurativo. Pero no, pensándolo en la metáfora de un iceberg, ¿no? Y esto es algo que se asoma. Digo, ¿qué hay detrás de todo esto, no? ¿Cuál es el escenario de estos cruces, discusiones, posicionamientos, opiniones? Bueno, y hay un escenario, digamos, que amerita como despejar diferentes componentes, dimensiones de análisis, que vos ayer tomaste algunos de ellos, no son los que yo podría tomar, en términos de la licitación, de los precios, de políticas públicas integrales. Eso sí es algo que nos toca de cerca a la educación, en un escenario en el cual se ha polarizado también el posicionamiento en relación a quién tiene la responsabilidad, ¿no?, de trabajar estas temáticas, y de en donde actores que están teniendo mucho peso, no solo en Argentina, sino en América Latina, y ya también lo estamos encontrando en otros continentes, actores que tienen que ver con iglesias, actores muy conservadores, claramente, ¿no? Podríamos decir en Brasil uno de las cabezas es Bolsonaro, pero lo cierto es que hay actores que están trabajando, ¿no?, en esta idea de que vuelva la cuestión de la educación sexual a las familias. Todo esto es un escenario de mucha complejidad y aquí aparece esta compra o licitación de, a ver, escuchemos el número, Connie, 10.000 penes de madera. Para todo el país, 10.000 es un número chiquitísimo. Claro, no. Para 24 jurisdicciones. Santa Fe nada más, en escuelas primarias y secundarias, sumándolas, no llegamos casi a 2.500 instituciones educativas. Provincia de Buenos Aires tiene 20.000 instituciones educativas, ¿sí? O sea, 10.000 penes estamos hablando de kits, porque aparte son kits. No es que solo el pene que va a ir ahí de mano en mano, sino que hay un kit, hay todo un marco, ¿no? Para donde va a operar este artilugio que es para acercar, ¿sí?, un conocimiento vinculado a cómo colocar el preservativo en un pene. Esta no es la única, digamos que el preservativo como forma de barrera, ¿sí?, para las ITS,
también lo utilizamos como campos de látex para otras prácticas que no son solamente la penetración de un pene en una vagina, sino también pensándolo en otros orificios como el ano. O sea, bueno, hay que trabajarlo en otra clave, ¿sí? Uh-huh. Bueno, volviendo a esto, digo, esto no va a las escuelas, esto seguramente va a ir a los centros de salud, y así lo he leído desde quien ha motorizado esta compra, uh-huh. ¿Sí? Primer punto. Va a ir a los centros de salud o sectores de salud o los centros de atención primaria de salud. Y eso es muy bueno para nuestras juventudes y también adultez. ¿Está? Uh-huh. Porque siempre pensamos en la adolescencia, como esto que vos decías, no sé sobre el tema, no tengo que saberlo todo, ¿sí? Y me parece que ese es un buen punto de partida para poder pensarnos en el tema de la sexualidad. Y una de las cosas que podemos no saber es, bueno, cómo poder cuidarnos en relación a la no infección de infecciones de transmisión sexual, sí. Precisamente. Uh-huh. Ahora, digamos, pasado el tema de los penes, que me parece un asunto, a mí de verdad me parece, comparto con vos que estamos hablando de una compra menor, después que se discuta por otro lado si hay sobreprecios o no. Digo, qué sé yo, la verdad, a mí me pareció una reacción contra la educación sexual. En realidad creo totalmente, que lo que hay es una reacción contra la educación sexual. De hecho, tal cual. A mí me parece que lo que pasó, digamos, puso en evidencia que el discurso... A mí me pasó con mucha gente que me dice, ¿y por qué no compran ventanas para las escuelas en lugar de comprar penes? ¿Viste? Como si se tratara de una cuestión menor, o como si la ESI no fuera una prioridad hoy en un país que tiene embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual, digamos, un conjunto de complejidad que, bueno, abortos, que afortunadamente ya no serán clandestinos, pero... Sí, pero igual tenemos que estar atentos y atentes a que no haya barreras en el acceso, ¿no? A la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Ahora, al punto voy, digamos, lo que hay es claramente, lo decías vos recién, una instalación cultural de un rechazo a la educación sexual integral. Sí. Totalmente. Acá yo digo siempre, en esto hay una lucha, nuevamente, lucha política de sentidos y significados en relación a la sexualidad, ¿no? Primera cuestión es que la ESI y todo el movimiento feminista, de los feminismos, de las disidencias, venimos a discutir un término de la sexualidad asociada a la genitalidad como exclusiva, uh-huh. ¿no? Esta asociación sexualidad, sexo, genitalidad, bueno, la hicimos estallar, ¿está? Eso es un sentido en términos epistemológico, social, que rompe, ¿no? Con lo que ha venido ofreciéndonos la cultura de la razón moderna, si se quiere, y también un poquito más, pero ponen en la modernidad. Hemos hecho estallar eso, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, en este estallido, ¿a quién no le conviene pensar la sexualidad en clave política? ¿A quién no le conviene pensar que la sexualidad la planteamos en términos de integralidad? La planteamos en términos de placer y no en términos de riesgo, uh-huh. ¿Está? Porque siempre es esto, necesitamos para evitar las ITS y para evitar los embarazos. No, la sexualidad hay que trabajarla desde todas estas herramientas que necesitamos, ¿no? Para un ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Y para eso necesitamos conocimiento, información, necesitamos reconocernos y reconocer a lesotres como sujetos sexuados, pero además como sujetos de derechos sexuados, ¿sí? ¿A quién venimos a joderle la vida? Perdónenme el término. No, está muy bien. ¿A quién venimos? ¿Con quién estamos discutiendo esta cuestión de sentido y que conlleva poder, ¿no? Porque vos instalás un sentido e instalás una mirada sobre el mundo en términos de la sexualidad. Entonces, bueno, ahí esa pregunta es la que yo quisiera instalar en este debate que se abrió, que bienvenidos sean, porque volvemos a hablar de la ESI, que en pandemia me parece como que ese quedó de nuevo metido en los cajones, la uh-huh. ESI. Sí, ¿sí? Y además es increíble que no hayamos avanzado desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de su aplicación. Yo no quiero, no quiero reducir la discusión a Santa Fe, pero vos formaste parte de la gestión anterior y había una política en marcha respecto a la ESI. Yo no sé cómo estamos hoy, sinceramente, y tengo la sensación, como en otros aspectos de la vida o de las políticas de Estado, de que estamos viviendo un proceso de retroceso y no de avance. Sí,
Yo efectivamente no estoy más en el equipo ESI porque decidí volver a los institutos, que es mi espacio de transformación, por lo menos por este tiempo. Sí. Y sí sé que el equipo ESI sigue trabajando. Sí. No sé bien las líneas porque claramente no estoy ahí, pero sí sé que han hecho una formación a nivel superior, ¿sí? Que es donde yo estoy. Uh-huh. Ahora, lo que también hay que preguntarse siempre en esto es, ¿qué líneas hay? Si es que las hay, ¿qué contenido es el que se trabaja en esos cursos? Y luego el impacto real en las praxis, ¿no? De la docencia. La pregunta es, ¿cómo llega esto? ¿Cómo llega, no? A las niñas, a los adolescentes y también a los adultos que están en el sistema, ¿no? En la modalidad jóvenes y adultos, en instituto superior, o sea, ¿qué contenido llega a las aulas? ¿Qué posicionamiento teórico sobre la sexualidad llega a las aulas, ¿sí? Entonces, bueno, es como también necesitamos como muchos indicadores, si se quiere, para poder valorar qué se está haciendo en ESI, ¿sí? Uno de ellos sí, claramente, bueno, qué se está haciendo en la formación específica y ahí podemos contabilizar si hay cursos, si no los hay y luego empezar a hacer un trabajo más cualitativo de eso. Uh-huh. Pero lo cierto es que en pandemia yo sí he escuchado en la formación docente precisamente, de que como la urgencia, el contexto, la pandemia, bueno, un montón de docentes dijeron, no, encima vamos a trabajar, claro. Sí, mejor no. ¿Está? Bueno, ayer Marta decía algo que me parece un buen disparador para ver cómo lo piensa algún sector de la ciudadanía el tema, ¿no? Que es, ¿por qué a los docentes si no saben nada? ¿Por qué? Y digo, claro, porque es el factor de igualdad. Ahora, la pregunta es, ¿quién mejor que un docente para instalar un tema y digamos, y poner a todos en pie de igualdad? Claro. Y ahí hay que formarlos y hay que prepararlos. Yo no sé qué se venía haciendo. Ahí son preguntas que no tienen demasiadas respuestas, a ver. Bueno, está bueno que la sociedad sepa, digamos, ¿no? Cómo se ha ido instalando el programa ESI en la provincia desde el año 2007, con Elida Racino, con Miner, sí, que instalaron y que abrieron el juego al equipo ESI provincial, que debo decirte es el equipo el primero a nivel de las 24 jurisdicciones provinciales, el primero que tuvo un equipo propio, que tuvo profesionales de distintas áreas, interdisciplinarios, ¿sí? Pero sobre todo, en ese 2007, agosto de 2007, 2008, con Mabel Buceniche empezamos a discutir de que no solamente la formación docente en servicio es necesaria, sino es necesario trabajar en lo que llamamos el semillero, ¿no? El tema de la formación de los futuros docentes que van a estar en el sistema educativo. O sea, había que trabajar en los profesorados. Y ahí es donde, golpeando puertas, como siempre nos vimos con Mabel, después se suma Gloria Yuster de Rosario, golpeando puertas, entrando sin permiso. En la Comisión de Diseño Curricular se instaló el seminario obligatorio en la currícula del profesorado de inicial y de primaria, el seminario obligatorio Educación Sexual, sí, que se llama Sexualidad y Educación, ¿sí? Eso es en cuarto año de quienes van a ser docentes de inicial y primaria, Connie. No o sea, hoy el docente que se recibe en Santa Fe tiene formación para procesar y formar sobre educación sexual. Sí. Bueno, eso es importante. Tenemos ese seminario. Viste, eso es muy importante que se sepa, porque eso viste. Es fundamental, claro. Digo, yo no lo sabía en términos concretos ayer hablando, pero digo, porque cuando te dicen, y los docentes, bueno, los docentes en Santa Fe tienen, o van a tener, o tendrán, formación para dar ESI, digamos. Por lo menos, claro, arranca el juego, porque en sexualidad, en realidad, en todos los temas, ¿no? Pero en sexualidad es tal el avance, Connie, es tal el avance a nivel de los desarrollos teóricos, sexualidad, género, disidencia sexual, que estamos permanentemente en estudio y en revisión de lo que teníamos ayer, hoy ya envejeció, ¿está? Y también tiene que ver con un diálogo que vos hablaste ayer con las cuestiones de las nuevas generaciones, que vienen a posicionarse en términos de decirle a esa familia que dice, con mis hijos no te metas, las y los jóvenes dicen, vos no te metas con mis derechos sexuales. O sea,
son jóvenes que interpelan a sus propias familias en estos temas, ¿no? Y discuten. O sea, realmente se está generando y gestando una gran revolución en este sentido. Pero volviendo al tema de la formación docente, efectivamente es un seminario que empieza a discutir con los campos disciplinares, empieza a transversalizarse como puede, de a poco, más o menos, mejor, peor, ¿sí? En distintos profesorados, para que también vaya transitando otras materias, no solo en cuarto, ¿sí? Y también en el 2015 se suma el seminario en los profesorados para educación secundaria en la provincia de Santa Fe. ¿Está? Sí. Eso está en vigencia, o sea, estamos formando en la propia formación docente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de expertos, le voy a decir en masculino, patriarcal, ¿en quién pensamos para hablar de sexualidad, no? Y yo escuchaba una anécdota que vos diste, que a mí me pareció terrible, porque, digo, terrible en el sentido de porque es una experiencia vital la que vos tuviste, ¿no? En el Nacional. Claro. Vital, porque entra a jugar en tu vida. A mí yo me acuerdo como si fuese hoy esa anécdota, porque yo después, a mí me costó desaprenderlo, ¿viste? Me costó desaprender que masturbarse era dilapidar espermatozoides. Espermatozoides, es una cosa de loco. Bueno, por lo menos superó el mito de que te salen pelos en la mano. Bueno, claro. sí, pero yo me acuerdo como si fuese hoy un médico que todavía escribe columnas en algunos diarios, que dijo, dice, porque ustedes tienen que tener en cuenta que si se masturban están desperdiciando el cargamento para tener hijos. Instaló el discurso y chau. Jodeme, yo te juro que me quedé flasheado y demoré mucho tiempo en entenderlo, digamos, me demandó conocimiento, hablar con mucha gente. Claro. Porque yo siempre repetía eso como una especie de mantra, ¿viste? Ojo. De dogma. Claro, pero ¿sobre qué reprimió eso, no? ¿Sobre qué reprimió en relación al propio cuerpo? Claro. A los otros que escucharon. Fernanda, Lautaro te saluda. Vos sabés que yo cuando surgen estos temas intento un poco abstraerme a veces, y en la cabeza y dentro de la polarización de todos los temas que tenemos los argentinos, que nos pasa un poco eso, intento ver el lado bueno, o decir, bueno, acá puede haber una luz al final del túnel o en el horizonte. A veces creo que en la mediatización de estos temas, también, bueno, veamos lo positivo de que estamos terminando hablando de ESI, de sexualidad, hablando de penes. ¿Viste? Sí. No te pregunto cuál es el camino, pero ¿crees que un poco a veces cuando surgen estas cosas y sacarla, repito, de eso de todo es grieta en términos de noticia, creo que es un poco interesante ver cómo estos fenómenos mediáticos también nos hacen discutir cosas que a veces nos olvidamos? O elegimos no charlar. Sí, fíjate que ahí te hace en la punta del iceberg, cuando te preguntas sobre eso, decís cómo o cuáles son, de algún modo, los tabúes que siguen girando sobre la sexualidad, ¿no? Que nos molesta que esté esto como un titular de un diario. Sí, ni hablar en instituciones que tienen otra perspectiva, porque la ESI en algún punto lo que viene a hacer a desnaturalizar y cambiar es la perspectiva. Tal cual. Viene a discutir con los sentidos históricos, ¿no? Sobre la sexualidad y cambio de perspectiva. Efectivamente, Lautaro, sí. Bueno, a mí me quedan otras preguntas. Sí. No, dale. Sí, iba a agregar esto porque enganchado con lo que que decía Lautaro del cambio de perspectiva y con esta anécdota horrible, ¿no? Que han vivido tantas personas del hecho de separar los varones y hablarle de la masturbación. Las mujeres no nos masturbamos, ¿está? Las mujeres sí no nos masturbamos, entonces no nos hablaban de ese tema, ¿no? Y los temores y los miedos, pero digo, algo que no mencionamos, que la sexualidad tiene que ver con el placer. ¿Está? Y precisamente a eso apuntaba el hecho de, ojo, no se masturben tanto, ¿no? Porque en realidad es una represión clara al placer, al propio cuerpo. Sí, yo ayer se lo decía, digo, la verdad. Eso también es un cambio de perspectiva en la ESI. Es trabajarlo desde una mirada asociada al ejercicio de los derechos en plenitud, en la posibilidad de elegir quién soy, cómo quiero ser, cómo vivo mi ser estar en el mundo y qué cosas me dan placer. Acá hay no más allá, desde mi género, sí. Acá hay un oyente que me plantea algo que es central también, que es el impacto que ha tenido el avance de la educación sexual en la confianza de los chicos para denunciar abusos.
en todo caso, para confesar abusos. Digo, el 95% de los abusos ocurren en hogares de los propios menores y los chicos se animan a contarlo ahí. Digo, entonces, la pregunta es: ¿a quién amenaza la educación sexual, no? Sí, esa es una pregunta central. Es ¿a quién, los privilegios de quiénes se están defendiendo, claro, ¿no? A capa y espada, a capa, cruz y espada. Los privilegios de quién, cuando decimos con mis hijos no te metas, que solamente la familia eduque, que la escuela no se meta en estos temas, cuando en realidad en el 2018, recuerdo, porque eso también está bueno, gente, que veamos los indicadores de salud. Y el tema del aumento de las ITS, las infecciones de transmisión sexual, es un dato no menor. Las ITS están en aumento, no solamente en jóvenes, también en adultos. Porque siempre parece ser que los jóvenes son los responsables de todo. También en adultos. Eso es un indicador no menor que necesitamos pensar. Otro indicador es el tema de los abusos sexuales no hablados. Y en Santa Fe, un indicador que leíamos en el 2018 fueron dos. Uno de ellos fue la disminución al 50% de los embarazos de niñas menores de 14 años, indicador que ninguna provincia había podido mover ni bajar. Y en Santa Fe se disminuyó al 50%. ¿Sí? Eso habla de políticas integrales en educación, en salud, ¿sí? Habla de una niña embarazada que pudo hablar en la escuela, y ahí viene el otro indicador. Se pudieron detectar cerca de 500 casos de abuso sexual infantil en esta provincia que fueron denunciados por el sistema educativo. Eso habla de que las escuelas abren el juego a la palabra, ¿sí? Uh-huh. Porque en el hogar, precisamente, es donde acontecen los abusos sexuales, como bien dijiste, por varones heterosexuales. Esto está, está corroborado empíricamente. Y esos varones están asociados en vínculos afectivos con esa niña. El padre, padrastro, el tío, el hermano mayor, un amigo de la familia, ¿está? Uh-huh. Por lo tanto, no hablar en otros ámbitos es imposibilitar que esas niñas tengan un espacio donde pedir ayuda. Mirá el mensaje, mirá este mensaje que habla más o menos, digamos, que impacta sobre lo que venís diciendo, ¿no? Digo, tengo conocimiento, dice Cintia, de que en mi localidad hay casos de sífilis. Y la verdad pienso, ¿qué se dejó de hacer? Por ejemplo, rechazar la educación sexual. Exacto. Es increíble, dice. Claro, digo, nos importa. Digo, ¿qué nos importa? ¿Qué ponemos por delante en la prioridad al momento de tratar este tema? ¿No? Digo que estamos hablando de la vuelta de la sífilis, digamos, porque hay alguien que decide retraer el avance de la educación sexual. Es increíble. Sí. La sífilis que es la media, además, ¿no? Sí, sí. Y ¿sabés qué? Me acordaba también, Connie, el hecho de que en la década de los 90, neoliberalismo pleno, puro y duro, hubo un programa que se llamaba Lucida, que precisamente trabajaba más que nada esto, ¿no? La prevención de, en ese momento llamábamos ETS, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, sigla y nombre que se cambia en estos últimos años a infección de transmisión sexual. Nadie se ponía, es más, yo tengo todavía el maletín, el kit de esa época, y había un pene de madera. Yo, pero en ese momento nadie discutió, estaban en peores condiciones, ¿está? Y digo, ahora, ¿qué es lo que viene a traer esto, no? Al centro de la escena mediática, de discusión, en las peñas, en lo cotidiano, ¿sí? Uh-huh. Bueno, y también qué viene a traernos en términos de lo que no se está haciendo, ¿sí? Que es el trabajar en el cuidado del propio cuerpo, de la salud, del vínculo sexoafectivo, que no siempre tiene que estar el amor presente, ¿está? Y que puede ser muy distinto ese vínculo, no solamente como piensa la cabeza de algunas personas, de a dos, pueden ser de a más, pueden ser prácticas, podemos pensar en términos de prácticas sexuales. Pero ¿no? sos una inmoral. Pero sos una inmoral. Pero sos una inmoral. Estás hablando. Nos espantan pene de madera. Imagínate hablar de triejas y todo eso. Chao. Claro, sí. Nos desmayamos. Pero en realidad, claro, no podemos hablar desde las experiencias personales o desde lo que cada quien decidió para su vida. Claro. Tenemos que dotar de herramientas a los jóvenes, a los adultos, que puedan utilizar en función de sus propias decisiones en relación al placer sexo genital, ¿sí?
Por lo tanto, ¿tenemos que trabajar la colocación del preservativo en el pene? Sí, tenemos que seguir trabajándolo. Pero no es la única práctica posible, o sea, siempre focalizados no en el pene que tenemos que proteger y que va a penetrar a una vagina. No siempre es así. Hablamos de otras prácticas sexuales en las múltiples formas de tener un vínculo sexo-genital, ¿sí? Eso necesitamos trabajar, porque si no, no llegamos tampoco a... Y además, ¿sabés qué? Creo que hay algo que no se termina de observar. Digamos, acá hay privilegiados y no privilegiados, pero me pasa a mí como padre de adolescentes. Pero digo, a mí me pasa como padre de adolescentes que tienen la fortuna de ir a una escuela donde tienen abordaje de la ESI y además tienen un nivel de información, un hogar donde se puede charlar de sexualidad, ese adolescente o ese adolescente está muy por arriba de la, digamos, en el nivel de información y de convicción sobre su sexualidad. Está absolutamente convencida de que es dueña de su cuerpo, que tiene derecho. Digo, de verdad existe esa convicción en las nuevas generaciones y de verdad negarles esa discusión implica que pongamos a los no privilegiados en una situación de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Hablamos de injusticia, Connie. O sea, eso es lo que dice la ley 26.150 que crea el programa de educación sexual integral. Necesitamos garantizar justicia en términos de en el acceso a la información libre de prejuicios y basado en conocimiento científico. Y eso no siempre las familias lo pueden garantizar. Claro. Por eso la escuela se pone como un lugar privilegiado. Yo digo, no solo privilegiado en el sentido de la comunicación, un lugar histórico que hemos legitimado como un espacio que tenemos la oportunidad histórica, porque nunca nos pasó, histórica de ofrecer herramientas para que la vida de esos jóvenes sean realmente en plenitud. ¿Sí? Entonces yo no lo veo como una carga, lo veo como una gran oportunidad de la educación. Totalmente. ¿No? Claro. Una educación liberadora, una educación crítica, emancipadora, ¿está? No como una carga. ¿Sí? Y mencionaste algo más, perdón, que esté tan charleta, pero pero está buenísimo, te digo que me parece que darnos el lujo de charlarlo con este tipo, la verdad es un privilegio, ¿no? Me parece que está bien. A mí me da cuerda, porque estos temas obviamente no solo nos apasionan, sino que tenemos la certeza, digamos, ¿no?, de que necesitamos seguir, instalándolo, y desde esos lugares trabajamos. Pero está la otra cuestión, que vos decís, en mi familia, con esta cuestión personalísima, ¿no?, que la ESI viene siempre a interpelar, porque a quien primero interpela a la ESI es a quien está hablando. Entonces, por eso esta necesidad de ir a mi propia historia, ¿no?, y resignificarla, repensarla, y eso es buenísimo, es un ejercicio que hacemos con la docencia en el marco de una pedagogía feminista en clave de educación sexual integral. Y en ese sentido, digo, uno dice, tengo la suerte de que yo hablaba con mi mamá, o como vos decís, en mi casa, pero hay veces que la adolescencia no quieren hablar con sus familias sobre el tema. O sea, también nos encontramos con eso, o sea, porque por múltiples factores, pero en muchos casos la adolescencia necesita otro adulto que esté ahí en la escucha. ¿Sí? Y entonces dice, pues yo soy re progre, voy a hablar con mis hijas, y resulta que les hijas dicen, no, yo con vos no quiero hablar de este tema. ¿Sí? A mí me pasó, y te escuchaba vos y me acordaba de mis propios hijos varones, que tengo dos, y cuando eran adolescentes, y yo los digo, público cautivo, ¿no? Los llevaba, cuando no manejaban, en el auto, bajaba los seguros del auto y ahí empezaba. Y ellos me decían, basta mamá. Uno se pregunta, caramba, no pensaba encontrarme que ellos, en este caso dos varones, no querían hablar con su mamá del tema. ¿Está? Claro, sí. Totalmente. Necesitaban otros adultos. Entonces, no siempre hay que dar por sentado, como ecuación matemática, yo tengo las ganas de hablar y voy a hacerlo con mis hijas y ellos me van a querer escuchar. Y no puede no pasar eso. ¿Está? Por lo tanto, yo lo que digo, ahí está la figura docente, claro, que es otra adulta referente, con el cual, a lo mejor con mi mamá, no quiero hablar sobre mi vida sexual, y está bien, porque es parte de la intimidad, pero con mi docente sí.
Yo, Anita me dijo algo que yo la miré y la verdad dije, mira, no sé, vamos a charlar, vamos a charlar con ella primero. Y la verdad que tenía razón, tengo que darle una vez más la razón a mi productora. Da para que vengas toda la semana a charlar un rato de educación sexual, de verdad. Nosotros tenemos, no, de verdad, porque me parece que nos falta discutir esto, sí. Nos falta discutir esto en términos, rutinarios. Porque sí. Lamentablemente terminamos haciendo una nota como esta, que es a mí me llena y me complace haberla hecho y escucharte, pero digo, no puede ser que lo abordemos solo y desde los medios cuando aparecen penes de madera en una licitación. Claro. Digo, no puede ser que aprovechemos esas circunstancias mientras tenemos gente como vos que pueda todo el tiempo ponernos el tema en la cabeza y además abrir el debate y decirle cosas a la gente que muchas veces está confundida, porque cree que en realidad lo que quieren es meterse con la sexualidad y abusar de sus hijos cuando les hablan de educación sexual, y no todo lo contrario, ¿no? Que es protegerlo de los abusos. Así que yo, Fernanda, en principio te agradezco, y en segundo lugar te invito a que, no sé, busquemos la forma de que cada tanto hablemos con vos sobre... Bueno, con gusto, porque está bueno, porque los medios también tienen responsabilidad en esto, ¿no? Hay leyes que los nombran como los lugares desde los cuales se puede, deconstruir estereotipos de género. Sí, la ley de violencia, por ejemplo, ¿no? De prevención de violencia contra las mujeres, habla de la violencia simbólica, donde los medios tienen un papel muy protagónico, ¿no? Para poder deconstruirla, y está bueno que se use en esos espacios. Es decir, en realidad vamos a hablar de esto como para que la población también pueda, tener herramientas, no sé si más certera. Bueno, trabajo con perros al lado, imagínense que... Sí, está bien, bueno, es la consecuencia del... Es la forma de... Sí, se han roto las fronteras del trabajo remunerado y no remunerado, así que en esta pandemia así estamos trabajando. No, pero está bueno porque muchas veces las familias también reciben mensajes de otros lugares, ¿no? De las iglesias, no sé, de la amiga, el amigo, la amiga, la peña. Bueno, lugares que está bueno que se discuta, pero también está bueno poder trabajar con argumentos en los cuales se asienta la educación sexual integral. Yo creo que hay temores y me parece que trabajar sobre esos temores es una gran tarea que tenemos en la educación. Y los medios pueden ser parte, claramente. Fernanda, te mando un abrazo. Gracias. Grande, virtual, y gracias de verdad porque cumplimos con algo. Y te lo repito, nosotros no habíamos abordado el tema, tenemos una sexóloga, pero no nos dio ese día porque no habíamos, yo por lo menos no había tomado, la semana pasada estuve de viaje, ni me había enterado del tema de los penes de madera, y de verdad lo que circuló fue una especie de meme constante, relativizando todo y burlándonos todos. Ayer Marta vino con esta preocupación, me parece genuino que lo haya planteado, porque digo, es una abuela, es una mujer que tiene un nieto, digo, y está bueno escuchar al que duda, porque digamos, ese es el sujeto sobre el que con el que hay que discutir, no con el convencido, digamos, porque la verdad que el convencido está, y digo, me parece que hay que dar la discusión desde el lugar más honesto posible, más científico, más generoso posible, y no pelearnos, sino charlarlo, ¿viste? Sí. Charlarlo, que es un poco lo que planteaba Laucha, salirnos de la grieta constante y entender que esto es para beneficio de todos, sino un perjuicio, y preguntarnos, digamos, qué mundo distinto sería si tuviéramos a todos en condiciones de afrontar la sexualidad con libertad y con seguridad y con información. Sí, yo abono a eso y me llamo al silencio, pero yo te escucho y vuelvo a pensar no solamente en la adolescencia, vuelvo a pensar en los adultos. Sí, bueno, esta trayectoria vital de vida que ha sido marcada, ¿no? Por decires, y que nos ha marcado en la vivencia de nuestras vidas sexuadas. Como mujeres, como varones, como personas trans, nos han dejado mandatos, nos han dejado prohibiciones, o sea, bueno, empezar a aceptar que esto sigue operando, ¿no? Nosotros, y desde ahí empezar a hablar. Eso me parece como un buen punto de partida, que la única forma es el diálogo, claramente.